FM Universidad 98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Se conecta, nos conecta. Tachame la doble se usa para reservar algo que podemos conseguir. O que lo que esperabas no salió. Entonces, tachame la doble y sigo por lo simple. Tachame la doble, porque es jueves y comienza el fin de semana. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tachame la Doble. Estamos aquí en FM Universidad 98.7. Muchas gracias por acompañarnos. Segundo programa en este jueves 20 de marzo. Son las 9 de la noche, un minuto. Estamos aquí, los vamos a acompañar hasta las 10 de la noche. Mi nombre es Martín Páez y justamente vamos a estar con música, muchas anécdotas, historias, pero obviamente no voy a estar solo, porque obviamente sería insoportable escucharme una hora seguida a mí. Me acompañan 3 personas aquí en el aire que las voy a pasar a presentar, intentando, como el programa pasado, hacerlo de la manera más original posible. Primero, una de las señoritas que va a estar con nosotros, una de las voces femeninas. Ella decíamos que justamente rescata perros, es una comunicadora social, pero no solo eso, sino que también vende cosméticos. Así que si te la cruzás por la calle, te da un perro, una bolsa de cosméticos y encima le terminás debiendo plata. Pero obvio, más vale, estamos recolectando de todos lados, hay que rescatar los animales, mantenerlos, recauchutarlos, como me dijiste la vez anterior. Ahí la escucharon, ya saltó a la yugular. Estamos hablando de la señorita Tatiana Ruiz. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Bueno, esta noche los vamos a estar acompañando durante una horita, bastante entretenida, hay bastantes cosas para saber. Y estamos muy contentos también de tener una nueva licenciada, ¿no? Exactamente, en breve ya haremos referencia a la licenciada, por eso la dejamos por último, a propósito. Ah, perfecto. Muy bien, gracias Tatiana, y ahora pasamos a presentar a la otra voz masculina que nos acompaña. Él es el hombre de la música, que nos va a estar presentando nuevos artistas, pero tiene un pequeño defecto. Es un hombre que no sufre el calor, ya que en base al equipo de fútbol al que acompaña, jamás sufre calor porque tiene el pecho completamente helado. Estamos hablando de Pablo Germán Ceballo, hincha de Racing. Muy buenas noches. Bueno, para empezar, no sé cuál es la verdadera academia. Vos que sos de Rosario Central, no podés hablar mucho. Es una lucha, estamos los dos bastante mal, pero hay que reírse del otro siempre. Igual la academia original era el equipo de José allá por el 66. Como buen hincha de Racing, me aprendo la historia de memoria, obviamente. Buenas noches, Martín, al equipo y a toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Y por último, como decíamos, tenemos a la otra voz femenina, una voz acreditada en lo que es el periodismo del agro, pero como siempre decimos, acá necesariamente no nos va a hablar del agro. Ella es el crédito de Campo Ramón, la nueva licenciada en Comunicación Social, Dayana Bárbaro. Muy buenas noches, equipo, buenas noches a la audiencia. Metimos chivo desde que entramos, primero con los cosméticos, después, bueno... Hay que vender todo. Hay que vender todo. Y ni Racing, ni Rosario Central, Boca Juniors, señores, les no. paso... Ahí está el pecho. Ahí me agarró un frío importante, no sé qué pasó. Les paso a contar cómo estamos... ¿Cómo nos va a tratar el tiempo? Que nos vienen, no sé, algunos maltratando, a los que no gustan de tanta lluvia. Yo me acuerdo que la semana pasada Tati pidió lluvia. No, estoy poderosa, estoy poderosa. Y vino con todo porque el viernes arrancó, recién terminó y llovieron más de 200 milímetros. Superamos el promedio mensual en 5 días, así que contanos un poco, Diana, cómo viene el clima. Bueno, actualmente 21 grados de temperatura, humedad del 97%, viento a 9 kilómetros en la hora. En lo que resta del día jueves de hoy, todavía vamos a tener bastante niebla, lluvias, algunas lloviznas, pero ya, el descenso de temperatura también, pero ya mañana va a ir disminuyendo un poco el agua, bueno y cálido por la tarde, así que se va a ir mejorando. Una buena noticia para la gente que hace eventos este fin de semana, creo que no va a llover, eventos que ya
vamos a estar contándoles también ahora en la sección noticias, bueno, y que se tuvieron que suspender el fin de semana pasado por las condiciones climáticas. Bueno, parece que se viene bien, pinta buen tiempo, así que lo van a poder hacer, supongo, y esperemos. Muy bien, y estas son las personas que están al aire, pero también del otro lado hay gente que nos está acompañando. En la producción está el señor Gerardo Schaffer, hoy solo, lo dejaron porque Jorge Cusanelli, que es nuestro otro productor, está en la ciudad de Rosario, mi querida ciudad de Rosario, está haciendo una maestría, todavía no sabemos en qué, pero sabemos que se fue a capacitar. Nos está escuchando. Nos está escuchando, bueno. Jorge a través de la web. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge, le mandamos un abrazo a la distancia y como siempre decimos, la única persona que trabaja en esta hora de programa, en la operación técnica, el señor Roberto Beco Blanco. Así que ese es el equipo de Tachame la Doble, estamos muy pero muy contentos de estar aquí y ya pasamos a la música, no sé si qué les parece, para ya empezar a meterle ritmo a esta noche de jueves. Vamos con la música, escuchamos a Supergrass con Pumping on Your Stereo. Muy bien, ahí pasaba la música de Supergrass con Pumping on Your Stereo. Ahora lo digo bien porque me criticaron, me mataron recién en el corte. Ahora salió, parece en inglés. Mis queridos compañeros. Son las 9 de la noche, casi 10 minutos. Estamos en este segundo programa de Tachame la Doble, aquí en FM Universidad 98.7.
Tatiana, una vez más le recordamos a la gente cómo puede hacer para contactarse con nosotros en Tachame la Doble, a través de las redes sociales específicamente, ¿no? A través de Facebook, a través de Tachame la Doble, con acento en la segunda A, y a través de Twitter e Instagram como Tachame la D. Muy bien, vamos a pasar a las noticias, este pequeño fragmento en el programa, que la idea es, como siempre, terminar el jueves de la mejor manera, lo más informado posible. Noticias nacionales, locales e internacionales, así que vamos a comenzar con las noticias, Tatiana. Bueno, perfecto. Virus y el Chango Espasiuk estarán en el Música en Argentina 200 años. Desde el 29 de marzo hasta el 26 de abril, la Dirección Nacional de Artes, encabezada por el maestro José Luis Castiñera de Dios, presentará la mega muestra Música en Argentina 200 años en el Parque del Conocimiento de Posadas. Entre los variados conciertos que se realizarán en el Teatro Lírico del Centro del Conocimiento los fines de semana, se destacan los de Virus, Bruno Arias, Franco Luciani, Joaquín Benítez y el Chango Espasiuk, entre otros grandes artistas. La entrada y la participación a las actividades complementarias será libre y gratuita. El decano de la Facultad de Ingeniería es candidato a rector de la UNAM. El magíster Sergio Garacino, actual decano de la Facultad de Ingeniería de Oberá, indicó que será candidato a rector de la Universidad Nacional de Misiones en las próximas elecciones, que serán el 11 de junio. Expuso que se encuentra recorriendo todas las facultades y dialogando con los miembros de todos los claustros en busca de conseguir el mayor consenso posible. Cierran el rodaje del documental misionero sobre deportes extremos con shows en la costanera de Posadas. Se realiza el evento de cierre del rodaje del documental misionero Otro Extremo Misiones, que se proyectará por Canal Encuentro. El encuentro será en el Bike Park posadeño a las 16 horas y contará con la presencia de bandas locales Coponeto, Curia Muria, Ojos sobre el Mar, Tubichá y Paraná. Vamos a las noticias nacionales. Ordenan investigar la adopción de la hija de Aide Padilla. Aide Padilla, muy bien. No era Heidi, era Aide. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ordenó a la justicia que investigue la adopción de la hija de Aide Padilla, quien confesó en un programa en vivo que había sido de manera ilegal. Padilla creía que estaba en un corte durante el programa de Babi Checopar cuando se animó a decir que su hija Laura había sido adoptada en 1975 sin pasar por ningún trámite legal. El Banco Mundial destacó la elevada cobertura del sistema jubilatorio que posee Argentina. Economistas del Banco Mundial explicaron que el grado de cobertura del sistema previsional argentino asciende a 91% de la población mayor de 65 años, en gran medida por la moratoria implementada en 2005 por el Gobierno Nacional, que incorporó a más de 2 millones de nuevos beneficiarios. El estudio realizado, que analiza 14 experiencias en América Latina, fue presentada hoy en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Según el estudio, Argentina figura entre los países más generosos en relación a los beneficios recibidos por los participantes en los sistemas contributivos, junto a Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay. El Vaticano digitalizará 82.000 manuscritos y los hará públicos. La Biblioteca Apostólica de la Santa Sede inició el proyecto, que demandará 4 años para digitalizar 3.000 manuscritos. En la lista aparecen documentos históricos que datan desde los orígenes de la Iglesia hasta el siglo XX y varios precolombinos. La operación tendrá un costo de 18 millones de euros y permitirá que numerosos investigadores del ámbito académico y estudiosos de los distintos campos del conocimiento puedan conocer e interpretar los documentos hasta ahora de acceso limitado en su versión original. El gobierno de Malasia cree que los objetos hallados son pistas creíbles para hallar el avión desaparecido. El gobierno de Malasia pidió cautela al tiempo que calificó de pista creíble el avistamiento de 2 objetos por la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima en las aguas del Índico. Los expertos sostienen que, de corroborarse de qué se trata los restos del vuelo MH370 de Malaya Airlines, su desaparición debería achacarse a causas humanas y no a un fallo técnico. Las autoridades malayas explicaron que, aun si se trata de restos del avión, desconocen lo que tardarían en encontrar las cajas negras del aparato que contienen la información necesaria para explicar lo ocurrido. Ahora sí, vamos a ir a la música. En un rato más se viene Descubriendo al Artista con Pablo Ceballo. Vamos a escuchar a Aeroblues, Aire en Movimiento.
pasaba la música de Aeroblues. Estamos entrando en esta sección que se llama Descubriendo un Artista. Diana, la gente ya está comentando sobre el tema que estamos pasando. Así es, la gente que ya está escuchando ahí, está aprendido a Tachame la Doble. Además de mandarle un saludo a Bocha Taborda, que nos está escuchando, está enganchado a FM Universidad, dice: por favor, que saquemos esa música del demonio. Bueno, la pegó. Comparte la opinión con nuestro productor que habla de la música satánica que nos presenta el señor Pablo Germán Ceballo. Pablo, contanos un poco sobre Aeroblues, esto que estuvimos escuchando y que vamos a seguir escuchando en el programa. Bueno, Aeroblues es un proyecto paralelo de, para mí, en mi humilde opinión, el mejor guitarrista que tuvo la Argentina, Norberto Papo Napolitano, que lo formó después de que disolvió, vamos a ponerlo entre comillas, su banda Papo Blues. En enero de 1977 se presentó en el Teatro Premier en la capital federal esta formación de trío que solo registró un álbum de nombre homónimo, es decir, Aeroblues. El trío estaba compuesto por Papo en guitarras y voz, obviamente, Alejandro Medina, que fue integrante de la mítica agrupación Manal, el grupo fundacional del rock nacional, y también integrante de La Pesada del Rock and Roll junto a Billy Bond, y lo completaba el trío el baterista Rolando Castelo Jr., que vivía y nació y sigue viviendo hoy en día en Brasil. Al principio la banda tuvo muy malas críticas después de esta presentación que les decía en enero de 1977, pero de igual manera se decidieron y grabaron un disco. La banda se había conocido cuando Papo disolvió de vuelta, entre comillas, Papo Blues, y viajó a Brasil junto a Alejandro Medina para, descansar. En esa época, Cosas que se hacen en Brasil. En 1977 es como que todos los artistas de rock nacional, como vivíamos en proceso de dictadura aquí en el país, se iban al extranjero, y Papo y Alejandro Medina no fueron la excepción. El sonido de Aeroblues se despegó totalmente de lo que venía haciendo Papo y se transformó en un rock más pesado, más hard rock, como es conocido en el extranjero, y un sonido casi llegando al heavy metal, que el primer heavy metal que hacían Led Zeppelin y Deep Purple en Inglaterra. Este sonido sería la transición de Papo Blues hacia riff que ya realizaba heavy metal propiamente dicho, a pesar de que sus integrantes decían que ellos eran rock, como el rock nacional era otra cosa, a ellos lo pusieron heavy metal porque era un sonido muy duro y crudo para la época. Vamos con el segundo tema de esta banda, Aeroblues, que se llama Nada Estoy Sabiendo, y después seguimos hablando. Muy bien. Me preguntas por qué en el cielo solo nubes ves. Me preguntas por qué hay tanta violencia bajo tus pies. Solo sé
Muy bien, ahí pasaba más de la música de Aeroblues. Estamos aquí en Tachame la Doble, 9 de la noche, 25 minutos, estamos hasta las 10. La gente nos está preguntando cómo va a seguir el clima. Contanos, Diana, cómo sigue para el fin de semana. Bueno, actualmente 21 grados de temperatura, humedad del 97%, velocidad del viento a 9 kilómetros en la hora. Para hoy todavía se esperan algunas lluvias y lloviznas, pero ya para mañana va a ir mejorando un poco, con tiempo bueno y cálido ya por la tarde. Así que buen tiempo parece. Por supuesto. Cesa la lluvia. Que comenzó el otoño, le mandamos un saludo a todos por el comienzo del otoño, como le gusta a Pablo mandar saluditos. Fue irónico mi saludo. Ya pero lo bueno, sé, ya lo si sé. me gusta. Ya comprendo. Hay saludos de la gente. Hay saludos, así es, nos están escribiendo. Le mando un saludo a María Elena Hipólito también, que está ahí con el Bocha, que recién nos escribía también. Están haciendo un guiso, desde acá le decimos que somos 5. Sí, vamos. Así que ponga un poquito más de arroz, que enseguida llegamos, salimos a las 10. Con hambre llegamos en 5 minutos, como exacto. mucho. Y también saludo a Eliana Benay, que está ahí enganchada a FM Universidad, escuchando Tachame la Doble. Muy bien, también agregamos el saludo a Estefanía Velázquez, que nos escribió, estuvo la semana pasada enferma, creemos que ya está recuperada, por lo menos de esa enfermedad, no sabemos de las otras que tiene, así que le mandamos un gran saludo por estar escuchando Tachame la Doble. Un saludo también a Romina Amarilla, que nos está escuchando y desde hoy decía que no bardemos tanto al fútbol, que si podemos, hablemos de otra cosa. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, nos mandan saludos. Como les decíamos, estamos hasta las 10 de la noche, aquí en FM Universidad 98.7. Bien, momento de pasar a otra de nuestras secciones, que se llama El Anecdotario, que justamente lo que hacemos aquí es contarles una historia. La semana pasada hablamos sobre la península de Crimea, pero esta semana vamos a ir con algo mucho más local y que nos toca de cerca a nosotros porque vamos a hablar de la radio. Así es. En este momento, nuestra conductora Diana Bárbaro pasa a ser nuestra invitada, así que le damos la bienvenida a la licenciada Diana Bárbaro, que nos va a contar sobre el cierre de LT13 de Oberá, que justamente es el tema con el que ella se recibió, con el que hizo su tesis de grado. Así que, Diana, contanos un poco cómo fue esta historia, que es muy, pero muy interesante. Bueno, la idea de escribir, digamos, la radio fue lo que más me gustó desde que entré hasta que salí de la carrera, digamos. Es como bastante apasionante, por algo estamos hoy acá en este estudio, ¿no? Bueno, yo quería escribir sobre la radio, algo sobre la radio. Buscando tema de investigación para poder hacer la tesis, bueno, surge esto de LT13 Radio Oberá, que fue la primera radio de la zona centro de la provincia de Misiones. Por eso su eslogan, su tradicional histórico eslogan es abriendo picadas en el éter misionero, porque fue la primera radio, el primer medio de comunicación radial en la zona, que nace un 15 de diciembre de 1963 y cierra un 15 de diciembre, pero de 1994. ¿Por qué decidí escribir? Bueno, sobre esta radio, digamos, el tema surge a partir de un testimonio de un trabajador de la radio que dice, bueno, que la radio se compró para cerrarla. Esa frase me llamó la atención y dije, bueno, a ver, ¿por qué lo está diciendo? Fue digamos. Tu disparador, si se quiere. Fue mi disparador. A partir de ahí, bueno, empecé a investigar, a ver qué había, qué no había. Me encontré con que no había nada escrito respecto a la historia de este medio de comunicación y me pareció que, bueno, rescatar los testimonios, rescatar parte de la historia y poder establecer, digamos, cuáles fueron las causas del cierre de este importantísimo medio de comunicación que tuvo un rol social muy fuerte en la comunidad, digamos, poder dejarlo como antecedente, ¿no? Escribir algo de la historia de los medios y aportar así a la historia de los medios en la provincia, porque no hay otro material de este tipo, digamos, sobre este medio de comunicación. Me encontré con infinidades de anécdotas, de historias dentro de esta historia. La verdad que hasta hoy escuchamos a la gente que escuchó LT13, la gente se pone a llorar, digamos, habla de LT13 y lo recuerda con tanta nostalgia que se pone a llorar. Justamente eso es algo muy arraigado de la radio en el público de la zona, porque no solo hablamos más allá de que la radio estaba emplazada en Oberá, sino que tenía una influencia en toda la zona centro. Así es, la radio no solo estaba ahí en la esquina La Rey Jujuy, en las calles La Rey Jujuy de la ciudad de Oberá, para informar, sino que el rol social que tuvo en la sociedad obereña y zonas, localidades aledañas, fue mucho más allá de eso, ¿no? La radio tuvo una gran incidencia
en lo que eran servicios sociales, por ejemplo, la gente se avisaba, bueno, fulano le espera Mengano a la vera de la ruta a las 9, por favor esperarlo. Ese tipo de mensajes, porque antes no había mensaje de texto y bueno. Exacto, ¿no? era una forma de mensajería a la radio. Era un medio para que la gente se comunicara entre sí. Entonces, en ese sentido fue un servicio a la comunidad. La radio también tuvo mucha incidencia en la actividad económica de la región porque tenía programas que estaban organizados en función de las actividades de los productores, ¿no? Es una zona productora, entonces se informaba, a ver, los días que abrían los secaderos, las fechas de las cosechas, cómo iba a estar el clima, cómo estaban el estado de los caminos para trasladar la producción, todo ese tipo de información la gente la recibía a través de la radio. Además que también fue un espectáculo para ver. ¿Por qué? Porque la radio tenía un auditorio donde los programas se hacían en vivo. Entonces toda la gente iba y veía la cocina de la radio, si se quiere, veía cómo se hacía el programa, formaba parte del programa, más allá de las ondas, digamos. No solo estaba del otro lado un transmisor, sino que interactuaban de manera directa. Bueno, y ahí cuentan siempre muchas anécdotas, ¿no? A veces esas voces tan trabajadas, ¿no? Tan profesionales, la pucha, a la hora de encontrarnos cara a cara había sido que no era como me imaginaba. Bueno, algunas desilusiones que nos trae la radio también. Entonces, en ese sentido fue un importantísimo medio de comunicación. Bueno, y también fue una escuela para la gente que trabajó ahí como para la sociedad. ¿Por qué? Porque la radio era un medio de transmisión, o sea, transmitía conocimiento. En los programas se pensaban en función de la educación, ¿sí? El entretenimiento y la educación estaban como muy ligados entre sí. Y también hoy grandes periodistas, ya antiguos periodistas si se quiere, iniciaron su camino en LT13. Entonces fue la escuela, ¿sí? Su director era el profesor Hugo Amable, bueno, y era una persona muy dedicada a la educación. Dayana, la radio también tuvo un rol muy importante durante la última dictadura militar. Sí. Contanos un poco sobre eso. La radio en realidad sufrió la dictadura militar. ¿Por qué? Porque se transformaron todos los modos de decir y de hacer las cosas en la radio, ¿sí? Había una vigilancia importante. Ser una radio que estaba en medio de la selva casi, donde había escasas vías de comunicación, no era una cuestión menor, no era, bueno, es una radio, no le damos importancia, no, para nada. Había presencia militar las 24 horas del día en la radio. Entonces, ¿qué pasa? Se controlaba qué se decía, qué no se decía, a quién podía dar voz, a quién no, qué música se podía pasar. La música fue importante también en este medio de comunicación. Estaban controlados, todos los días se entregaban por planillas, digamos, los autores, los minutos, el nombre de las canciones, y había una lista negra, había una lista de autores prohibidos que no se podían pasar. Entonces, bueno, hasta los trabajadores sufrieron incluso amenazas durante esa época. Bueno, porque había gente había asociaciones, grupos, por ejemplo, el Movimiento Agrario Misionero, el MAM, se comunicaba siempre a través de la radio y durante la dictadura militar ocupaba este medio de comunicación y lo usaba en clave, ¿sí? Ponían seudónimos a sus integrantes y bueno, las fuerzas descubren que esto pasa así y bueno, tremendo lío se armó, y, digamos, hasta amenazas hubo, así que en ese sentido fue una época muy dura para la radio, para el LT13, aún siendo una radio, como le decía, estaba ahí en la selva misionera casi. Dayana, tenemos un audio de lo que era la radio, la presentación. Contanos un poco quién era la que lo hacía y cómo comenzaba el día con este sonido. Bueno, este audio es rescaté algo de cómo era la apertura de la radio en ese momento. Lo hace una locutora, bueno, que estaba siempre ahí, que se encargaba de esto, Nietzsche, conocida como Nietzsche. Ella lo hace. Vamos a escucharlo para que vean, digamos, el trabajo que había en la radio en todo lo que era la parte de la locución. Iniciamos un nuevo día. Esperamos ser su compañía. LT13, Radio Oberá, transmite desde Oberá Misiones, República Argentina, en la frecuencia de 1470 kHz, amplitud modulada, frecuencia de 200 metros. En transmisión, LT13 Radio Oberá, primera emisora de la zona centro. LT13 Radio Oberá, abriendo
Picadas en el éter misionero. Bueno, ahí escuchábamos entonces cómo era la apertura de esta radio. Bueno, si bien la radio tuvo todo esta importancia, no todo fueron buenas noticias. ¿Sí? La radio empezó con a sufrir algunos problemas de licencia, problemas económicos, que también se ven agravados, si se quiere, por la aparición de las radios de frecuencia modulada, y todo esto la hizo tambalear, bueno, algunos rumores de cuestiones políticas también, la hizo tambalear la radio hasta que se cierra un 15 de diciembre de 1994, el mismo día en que fue creada la radio. Problemas con la licencia se había vencido después de los 10 años, de los 10 años de concesión. Solicitaron la renovación al Poder Ejecutivo Nacional, pasaron varios años, no tuvieron respuesta. Después de 12 años de la radio de funcionar al aire sin licencia, el Poder Ejecutivo le deniega la renovación de licencia. Decían que porque la licencia inicial se le había dado a 10 miembros y después quedaron 7 de esos 10, entonces lo que decía en ese momento la autoridad competente era que, bueno, la radio no había informado de esta nueva sociedad. Ahí empezaron algunos dichos y desdichos. Después también empiezan a sufrir problemas económicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las radios de frecuencia modulada. Las radios de frecuencia modulada funcionaban con equipamientos mucho más chicos, más económicos. Las publicidades empezaron a costar menos en estas radios de frecuencia modulada. La gente dejó de pautar en el ET13, fue como una cadena, ¿no? Esto la hizo tambalear, empezó a afectar directamente en los salarios de los trabajadores, y por más que hicieron varios intentos para recuperarla, no se pudo salvar la situación, se resolvió, bueno, que era insolvente. Hasta hoy están en juicio, hasta hoy los trabajadores no cobraron, en fin, pero siguen teniendo este amor por el ET13, este sentimiento, y bueno, o sea, hablas con cualquier persona que pasó por la radio o cualquiera que escucha y se te ponen a llorar, digamos. O sea, fue importantísimo. Para cerrar, podemos escuchar también, si lo tiene el operador, el audio de cómo era el cierre de transmisión de LT13. Con el último minuto, el último segundo de LT13 al aire, se fue una parte de mi vida. No estábamos equivocados en lo que hacíamos. Lo hacíamos bien y de corazón, lo hacíamos con el alma. Realmente muchos estuvieron muy mal. Además la gente lloraba como en un velorio. 4.000 llamadas telefónicas tuvimos ese 15 de diciembre del 94 cuando cerramos. 4.000 llamados telefónicos que fueron anotados concienzudamente. Éramos 22 familias, 15 que teníamos otro trabajo, pero 15 familias que no tenían nada. Y no cobramos un peso. Acompañada quizás por el canto lejano del último pájaro nocturno en la penumbra de la selva, LT13 Radio Oberá acalla su mensaje del día con la confianza de haber sido durante su transmisión la mejor inspiradora de sus acciones. Muy bien, ahí escuchábamos estos audios que eran como la despedida. Dayana, contanos, para hacer un resumen muy breve, cómo fue el cierre de la radio, que hubo un cambio de dueño. Sí, en realidad nunca se terminó de establecer. ¿Por qué? Porque la radio, cuando empieza a tambalear económicamente, empieza a querer vender algunas acciones de la emisora a otros grupos, en este caso al señor Tono Pérez, del diario El Territorio. Pero si bien Tono, en una entrevista mantenida conmigo, asume haber comprado la radio porque él decía que quería invertir, quería armar una red de medios. Él tenía algunos medios ya acá en Posadas y en El Dorado, y, bueno, le faltaba Oberá como ciudad importante. Después, bueno, se encontró con que la radio tenía estos problemas de licencia, no le cerraba el negocio. Él asume haber puesto plata para empezar a mantener esta situación conflictiva que se venía, pero después en las audiencias conciliatorias, porque obviamente esto fue a juicio, tuvieron audiencias conciliatorias todas las partes involucradas, el abogado del señor Tono Pérez va a la última y dice, bueno, que el territorio no tenía nada que ver ni económica ni societariamente con la radio, y esto realmente no se pudo comprobar porque cuando, digamos, desde el territorio salía plata para pagar a los trabajadores, que lo asumieron los trabajadores, y esto no lo digo yo, digamos, lo dicen los trabajadores y lo dijo el señor Tono Pérez,
no se hizo ni un papel que compruebe no el había vínculo. documentos. Entonces, realmente quedó totalmente deslindado de toda responsabilidad porque no había nada que lo pruebe. Entonces, ese día del cierre se hicieron 77 horas ininterrumpidas de transmisión. La radio hizo para apoyar y homenajear a los trabajadores. 4.000, ahí en el audio se escuchaba, 4.000 llamados telefónicos se recibieron el día del cierre. La gente lloraba, pedía por favor que no se cierre, pero bueno, la situación se tornó insostenible y bueno, llegó el silencio de radio, el silencio definitivo, como lo digo. Dayana, y en estos años de investigación y de estar inmersa en este tema del cierre de la radio, ¿vos qué conclusión sacás como profesional y en estos años de investigación? Yo, la verdad, bueno, que las devoluciones de los docentes a la hora de la defensa fueron más que interesantes y ricas para aportar a mi trabajo. Sinceramente me siento realizada de todos modos, por más que hay algunas cositas que arreglar, porque hice un aporte a la historia de los medios de comunicación de la provincia y me parece que es algo que hay que hacerlo, digamos, para esto de reproducir la memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque los testimonios en algún momento dejan de estar, ¿no? La columna vertebral del trabajo fueron los testimonios. Después sí, bueno, la documentación para respaldar todo eso, pero la columna vertebral del trabajo son los testimonios. Entonces, yo creo que es interesantísimo rescatar estos testimonios antes de perderlos, ¿no? Para poder dejar algunas bases, algo de la historia de los medios que después va a seguir, supongo que va a servir para futuras investigaciones. Muy bien, ahí la escuchábamos a la licenciada Dayana Bárbaro que nos hablaba sobre la historia de LT13. Y bueno, 9:41, pasamos a la música, Tatiana, ¿qué vamos a escuchar? Pasamos a la música, vamos a escuchar The Vines con su tema Ride. Muy bien, seguimos en Tachame la Doble, son las 9:44. La música que están escuchando tiene que ver con la columna, con la sección que se viene enseguida nomás, pero antes vamos a pedirle a Tatiana que nos cuente cómo puede hacer la gente para contactarse, porque imagino que la sección que se viene ahora va a remover mucha nostalgia.
Sí, claro que sí. Bueno, se pueden contactar a través de Facebook como Tachame la Doble con el acento en la segunda A, o a través de Twitter o Instagram como Tachame la D. Muy bien. No puedo evitar reírme. Ya la música, ahí los operadores ya están bailando, están haciendo el pasito. Y se viene la sección en la que tratamos de hacerte sentir un poco mal, porque esas cosas que estaban súper de moda y que vos estabas en la cresta de la ola ya pasaron hace muchísimo tiempo. En el programa de esta noche, Tachame la Doble, en la sección Ya estás viejo, como nos gusta llamarla, vamos a hablar de las boy bands. ¿Qué eran estas boy bands, Pablo? Contanos un poco cómo era la configuración, que era casi una fórmula matemática. Bueno, la fórmula se componía de 5 integrantes. Normalmente, bueno, boy band nos toca el tema hoy, pero las había femeninas. Eran 5 integrantes en los que uno normalmente era el bueno que cantaba, uno era el malo, uno era el feo. Había feos también, ¿eh? Uno era el que bailaba, el que sabía los pasos. Bueno, eran 5 cantantes que también, obviamente, la era del videoclip. Cuando MTV pasaba música... le cuenta la leyenda que MTV pasaba música. Ya estamos viejos. Exactamente. Si sabemos que MTV pasaba música, se nos cae el documento. Ya somos abuelos, parece. Bueno, para seguir, estas bandas, porque eran varias, no se dedicaban a hacer algún género específico dentro del rock and roll, sino que o cantaban pop, que era la música que sonaba en ese momento, o hip hop, que era también otra de las formas de lograr fama, digamos. Mientras sea pegadizo, esa creo que era la fórmula. Mientras pegue y te dé ganas de bailar, iba como piña, como se dice. Bien, tenemos varias bandas que vamos a ir repasando una por una, que en lo que elegimos, porque hubo muchas, pero elegimos que estas fueron algunas de las que más marcaron ese momento. Empezamos, Tatiana, por la banda que estamos escuchando en este momento. Mi favorita. Mirá, ¿sí? Ahí está, estábamos esperando. Yo bailaba con el cassette que me había regalado mi hermana, el cassette. Pero escuchamos. Bueno, la banda de los Backstreet Boys se formó en Orlando, Florida, en 1993. Por favor, yo leo esto y me siento una vieja. Está complicado. Fue el primer grupo en posicionar 7 álbumes en el top 10 de Billboard, además de contar con 3 materiales en el número 1. Bueno, de 1996 a 2009, Nick, Howie, AJ, Brian y Kevin ganaron discos de oro y platino por sus ventas. Y bueno, hace algunos años la banda regresó a los escenarios junto a The New Kids on the Block. Otra de las bandas que fueron de las primeras. Y para 2014 ya tienen planeada una gira por todo el mundo. Obvio que voy a estar al pie del cañón con esa gira. Ya sabemos que Tatiana nos va a abandonar porque se va a ir a la gira con los Backstreet Boys. Otra cosa que tenemos que remarcar de estas bandas es que, más allá de todo lo que se pueda criticar, rompieron todo tipo de récord de ventas, récord en los rankings. O sea, estamos hablando de que eran muy escuchadas y revolucionaban al mundo cuando iban a cualquier parte del mundo. Pero tenemos otras bandas, a ver si nos acompaña. Muy bien nuestro operador. Estamos hablando de lo que están escuchando ahora, estamos hablando de Five. Esta banda la elegimos más por casi un gusto entre todos que porque eran las mejores, porque eran bastante horribles los muchachos. Bueno, eran no contentos, dice el artículo que escribimos, con haber dado vida al engendro de las Spice Girls, una girl band, vamos a decirlo. Los cazatalentos Bob y Chris Herbert fundaron Five, o en su nombre se encontraba el número 5, en vez de la F. La traducción de Five al castellano. Tenían onda. Five tenía mucha onda. En 1997 se formó Five y eran sus integrantes Scott Robinson, Richie Neville, Jay Brown, Abs Brin y Sean Conlon. ¿Quién? Sean Conlon. ¿Quién es? Pobre. Esos. Bueno, estamos hablando de Five, que tenía también varios temas conocidos y que se sumaron a toda esta camada. Estamos hablando de los años 90, finales de los 90 y principios del 2000, que fue el momento en el que estas bandas realmente salía una detrás de la otra. Parecía que era una moda que se iba a acabar. Se acabó, pero mucho después de lo que muchos pensaban. Muy bien, vamos a otra de las bandas
Diana no nos quiere hablar de ninguna de sus favoritas. Ella se hace la que no sabe, pero ella escuchaba toda esta música. Yo escuchaba los Bax. Ella dice que en Campo Ramón no llegaba. Escucho mucha música en español, así que por eso como que esto no le da. Pero decime si no pegaban ese los tiempo. Bax sí, Oh. los Bax sí. ¿De quién estaban enamorados ustedes dos? A mí me gustaba el rubio, no sé cómo. Nick Carter. Nick. Es tristísimo, yo me acuerdo de esas cosas, pero sí. Nick Vos Carter. también estabas enamorado, Martín. A mí me gustaba Kevin. Ah, mira. Ay, qué lindo. Es más, cuando estábamos haciendo, le voy a contar algo de la cocina, cuando estábamos haciendo la preproducción, producción del programa, esto estaba colgado en nuestro grupo y bueno, me puse a escuchar y me puse a ver el video, dije, me gustaba el rubio, ahí me acordé que me gustaba el rubio. Muy bien, de fondo suena otra de las bandas que elegimos. Estamos hablando de Westlife, que era una banda llamativamente la nacionalidad, que eran irlandeses los muchachos, y con este tema están escuchando de fondo, que era un cover de Billy Joel. Se hicieron muy pero muy famosos porque justamente en el video había un atractivo, Pablo. Exactamente, aparecía Claudia Schiffer en el video, que también aparecía en el video original del tema de Billy Joel. Así que bueno, se hicieron importantes estos chicos de Westlife. Muy bien, Westlife se creó en el 98, estaba integrada por Nick Byrne, Ian Egan, Mark Finley, Sean Phelan y Brea McFadden, y es la única banda en la historia que es británica irlandesa en tener sus primeros 7 sencillos en el puesto número 1 de las listas musicales. O sea, todas las bandas de las que estamos hablando tuvieron un éxito rotundo. Hay que tener 7 canciones en el primer puesto, realmente es muy llamativo. Y por ejemplo, Westlife, que de estas bandas que mencionamos tal vez era la menos conocida, vendió más de 44 millones de copias de sus discos. O sea, más allá de los critiquemos, ellos están ganando en dinero y nosotros estamos acá hablando mal. Tenemos una banda más. Una banda más era NSYNC, que creo yo que es la única banda que tiene un integrante que hoy en día sigue triunfando. Que valía la pena. Que por lo visto valía la pena. También salido de las filas del club de Mickey Mouse, Justin Timberlake era uno de los integrantes de NSYNC, que tomaron su nombre por las últimas letras del nombre de cada integrante, que eran Justin, Chris, Joey, Lancetten y Jay-Z. Hay que tener ganas de pensar ese nombre. Hay que tener ganas de pensarlo. Estamos dando que hablar, acá me dicen, aguante Yerba Brava, que esa es la mejor banda. Ya vamos a hablar, estábamos planificando los próximos programas, vamos a tener un programa hablando de la cumbia, así que no se preocupen que ya se viene en Tachame la Doble la versión de la cumbia. Seguimos contando, Pablo, de cómo estaba conformada NSYNC. Bueno, ya te dije que eran Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y Jay-Z Chassis. Así que, bueno, ese era su apellido, no me miren con cara rara, así figura. Vendieron con el disco No Strings Attached, vendieron 1.1 millones de copias en un día y 2,4 millones en una semana. Ya estamos hablando de, les repetimos, récords absolutos de ventas, cuando, más allá de que no es correcto, digamos, la venta de CD era la única forma de llegar a la música. Internet todavía no tenía el auge que tiene hoy. Y NSYNC, también para agregar un dato más, su disco homónimo, que fue el primero, que salió en 1998, vendió 13 millones de copias, está en el puesto número 5 de las boy bands, que los otros puestos los ocupan todos los Backstreet Boys, que realmente... Era lo que escuchábamos, Tati. Exactamente, ustedes sabían lo que estaban escuchando. Ellas lo compraron, ellas contribuyeron a su ganancia. Totalmente. Muy bien, así pasó nuestra sección de Ya Estás Viejo. Esperamos que se hayan divertido un poco con esto que hablamos. Y por favor, Pablo, sacanos de esta nebulosa musical y llevanos a la buena música, por favor. Seguimos con Aeroblues. Bueno, Aeroblues se terminó de disolver por las constantes idas y venidas de Papo con su anterior banda, Papo Blues. En la última, como bien dijimos anteriormente, fue en 1977 que Aeroblues se formó, y el baterista, con las constantes idas y venidas, Rodolfo Castelo, volvió a Brasil, donde aún hoy reside. En 2010 y 2011 se realizaron varios conciertos tributos. Como Papo ya estaba fallecido, su reemplazo fue Chizo Napoli de La Renga, en voz y guitarras. Lo dejo con el último tema, que se llama
que se llama... Completamente nervioso. Muy bien, vamos a la música. Bueno, acá. Si se dio cuenta que es falta de velocidad. En verdad, usted tendría que haber dado cuenta. Si somos todos iguales, unos vienen y otros van. Pero yo sin ser el mismo me equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meter. Sock, 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 sock. Muy bien, ahí pasaba la música con Aero Blues. ¿Qué estábamos escuchando, Pablo? El tema completamente nervioso. Muy bien, así pasaba la sección de Descubriendo un Artista. Antes de despedirnos, nos quedan 4 minutos de programa. Diana, contanos cómo sigue el clima y cómo va a seguir para todo el fin de semana. Temperatura actual 21 grados, humedad del 96%, viento a 7 kilómetros por hora. Todavía para lo que resta de la jornada de hoy, nublado con algunas lluvias y lloviznas, descenso de la temperatura. Pero para mañana viernes ya mejora con nubosidad en disminución, bueno y cálido por la tarde. Muy bien, se nos está terminando el tiempo. Les queremos agradecer a todos por habernos acompañado en esta edición, en esta segunda edición de Tachame la Doble. Se nos viene la hora, pero antes despedirme de cada uno de ustedes y recordarles que vamos a estar la semana que viene. Tatiana Ruiz, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Saben que nos pueden contactar por Facebook como Tachame la Doble, por Twitter e Instagram como Tachame la D. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, Pablo Germán Ceballo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Le quiero recordar a Beco que la semana pasada decía que el hombre que vivió 25 años de la pizza era el dueño de los pinos. No era el dueño de los pinos. No era el dueño de los pinos. Nos acordamos, tarde, pero nos acordamos. Nos vemos la semana que viene. Muy bien, licenciada Diana Bárbaro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos reencontrando el próximo jueves acá por FM Universidad en esto que es Tachame la Doble. Muy bien, muchísimas gracias a los que están del otro lado, Gerardo Jaffer en la producción, Jorge Miguel Cusanelli, que desde Rosario también nos ayudó, y la única persona que trabaja en esta hora, el señor Roberto Beco Blanco. Muchísimas gracias por acompañarnos en Tachame la Doble. Estamos aquí en FM Universidad 98.7. Que tengan un muy buen fin de semana, especialmente fin de semana largo, pero recuerden que el lunes no solo es para descansar, sino para tomarnos un segundo y reflexionar sobre uno de los momentos más tristes y más oscuros que estuvimos en la historia argentina. Nos encontramos en realidad, nos escuchamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en FM Universidad. Esto fue Tachame la Doble.